Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a brindar información muy importante de cara al regreso de las clases, de cuáles son los seguros que deben estar contratados para brindar una adecuada protección a nuestros hijos. Después también Juan Pablo Piceta nos va a hablar, nos va a contar cuáles son los descuentos disponibles para hacer frente al nuevo aumento de los combustibles anunciado esta semana. Y Alejandro Bianchi va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Jorge Vasconcelos para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos entonces el primer bloque y en el contexto de la aceleración inflacionaria con un aumento de los precios del 4,7% en febrero, anunciado ayer por el INDEC. El lunes pasado YPF anunció un aumento de los combustibles, el segundo aumento en lo que va del año. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Bueno, ¿qué medidas podemos tomar, para aliviar el impacto de estos aumentos en el castigado bolsillo, ¿no? Bueno, como decías, vienen acelerándose muchísimo los precios de los combustibles. Esto también tiene que ver, con la crisis internacional, en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y bueno, acá, por lo menos desde este espacio, llamamos a no resignarse, ¿no? Hay una serie de descuentos, de promociones que ofrecen las entidades financieras que, permiten recortar por lo menos una parte de este encarecimiento, de los combustibles. Ahora vamos a ver una placa en la cual encontramos, algunos de los relevamientos más importantes de descuentos. El Banco Nación, por ejemplo, ofrece un 10% de descuento en un pago para aquellos que deciden utilizar tarjetas del banco a través de Modo en las estaciones de Puma Energy. También un 15% de descuento hay con un tope reintegro de 400 pesos por transacción. Bueno, lo mismo Banco Galicia, a través del sistema de puntaje Quiero, se puede reintegrar hasta 3.000 pesos dependiendo del canje de puntos. Bueno, lo mismo, Banco Macro, un 30% de descuento, Banco Patagonia un 20% de descuento, Itaú un 15% de descuento y el Santander un 10% de ahorro en estaciones Acción. La variación de los reintegros oscilan entre 500 y 1.200 pesos, lo cual es un ahorro más o menos interesante en lo que tiene que ver al bolsillo. Y bueno, además de esto, de lo que ofrecen las entidades financieras, está el sistema de Serviclub, a través de la app de YPF, que también a través de ese sistema, con la app, se pueden establecer algunos descuentos del orden del 15% y recuperar hasta 1.200 pesos por mes. Veíamos, Juan, ahí en la pantalla que los descuentos dependen del día en el que uno vaya, ¿no? Uno no puede ir cualquier día, ¿no? De acuerdo a la entidad, cada entidad tiene un día en el que ofrece esos descuentos, ¿no? Exactamente, hay que revisar, cada uno de estos descuentos. Algunos sean los días lunes, otros los días domingos. Por ejemplo, Mercado Pago también ofrece hasta 500 pesos de reintegro por el uso de la aplicación. Así que, por lo tanto, si alguien tiene tal vez varias tarjetas de crédito, es cliente de varios bancos, se puede hacer un combo de promociones que permiten aliviar el costo de los combustibles. Muy bien, para tener presente entonces, tras un aumento, que ha llegado hasta el 25%, de acuerdo al tipo de combustible que consideremos en lo que va del año. Así que realmente para tener presente estas recomendaciones de Juan. Ahora vamos a continuar, hablando del tema inflacionario, con una inflación, que fue en febrero del 4,7%. ¿Qué recomendaciones podemos tener presentes, Alejandro, para cuidar nuestros ahorros frente a este fenómeno que estamos viviendo? Como vos decís, Ale, en los primeros 2 meses del año Argentina ya acumula casi un 10% de inflación, pero no solo hay que cuidarse de la inflación argentina, sino también hay que tener en cuenta que en dólares, también producto de la situación muy especial que estamos viviendo con la guerra, hay una inflación del 7,5% anual.
Por Son eso otros... no es solo cuestión de comprar dólares y guardarlos en una caja de seguridad, porque ahí también pierdes el poder Claramente. adquisitivo de una manera significativa. Claramente. Entonces, hoy te traje una inversión que me parece interesante, ¿sí? Justamente con esta gran suba que están teniendo el petróleo, que está beneficiando, digamos, a las compañías que extraen petróleo, que también ayuda de alguna medida en el mercado local a YPF. Tenemos la ON de YPF 2025, es una ON bastante corta que cotiza en el mercado local y tiene una TIR, una tasa interna de retorno, es decir, lo que puede esperar un inversor recuperar a través de esta inversión del 15,7%. Muy atractiva. Es decir, es positiva en términos reales en dólares si uno le detrae el 7,5% que hoy es la inflación Por eso, norteamericana. 15% en dólares. 15% en dólares. Tengamos en cuenta que hoy Argentina, si uno va y compra, por ejemplo, un bono, un AL29, un AL30, que son los bonos más cortos de Argentina, puede llegar a obtener tasas cercanas al 27 a 30%. Los bonos de YPF nunca defaultearon en su historia y obviamente eso hace que tengan una prima de riesgo más baja que los de Argentina, que sabemos que acumulamos ya varios defaults encima, ¿no? Por eso, ¿te gusta entonces esta alternativa para hacer frente tanto a la inflación local como a la inflación internacional que se está registrando en estos últimos meses? Sí, también teniendo en cuenta que ha bajado bastante el dólar MEP, ¿no? Muy bien, perfecto. Vamos a trasladarnos ahora al mercado de seguros y como comentábamos en la apertura, frente al inicio de las clases hay que tener en cuenta algunas cosas muy importantes para asegurarnos, ¿no?, que nuestros hijos tengan una adecuada protección. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, ¿y qué es lo que no? ¿Cuáles son los seguros que deben estar contratados? Hablando de decisiones de inversión, ¿no? Y la importancia de contar con esta información como padre también cuando uno está viendo en qué institución educativa desde ya piensa que sus hijos sigan sus estudios. Hay múltiples opciones desde ya y un seguro obligatorio que rige, ¿sí?, que tiene que ver con responsabilidad civil. El colegio además no es solo el establecimiento educativo, son viajes, son otras actividades, deportes y una infinidad de situaciones donde por empezar rige este seguro que tienen que contratar los colegios, donde uno desde ya se puede asegurar, cosas que obviamente no quiere pensar nadie que sucedan, estamos hablando de los hijos de las personas, pero que aún así es muy importante saber y como padre uno puede obviamente consultar si eso está vigente, así como otros seguros. Entonces, siendo el de responsabilidad civil el obligatorio, pero también el de accidentes personales, cuál, por ejemplo, siendo una diferencia en cuanto a coberturas, lo que tiene que ver con la alimentación dentro del establecimiento, incendio, rayo, explosión, descarga eléctrica, escape de gas, animales, si hubiera algo que dañe la seguridad del alumno, carteles, calderas, piletas de natación, e incluso todo lo que tiene que ver con pasantías y deportes y extendiendo a lo que es accidentes personales, por ejemplo, en campamentos. Sí, bueno, ya que un colegio contrate de tal o cual manera y tener esa información es muy importante también para entender, bueno, qué actitud está tomando el colegio respecto a la institución. Sí. Exacto. Y por último, lo que tiene que ver con el traslado, porque esa es otra situación, ¿no? Ustedes saben que los transportes escolares tienen un número atrás. Tal vez, Yami, el momento en el que más expuestos están nuestros hijos, ¿no? Bueno, desde ya la calle, hablando siempre de seguridad vial, especialmente uno puede chequear si está habilitado, si está bien habilitado. Si no, se puede denunciar, por ejemplo, al ente de la ciudad si uno detecta irregularidades. Hay un montón de requisitos que hacen, además el seguro Mirando, obligatorio. hay un número detrás del vehículo, ¿no? Sí, hay un número exacto. Tomando ese número uno puede verificar si ese vehículo está habilitado, ¿no? Exactamente, ese es el número de habilitación que uno puede corroborar y si no, consultar directamente a la jurisdicción, al margen de un montón de otras medidas de seguridad, desde ya registro profesional para el conductor y el seguro también presente para ese vehículo.
Muy bien, con esta información muy importante cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hay tradiciones que generan identidad, pertenencia. Triunfo Seguros, siempre en vendimia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. Abrimos este nuevo bloque con información sobre el oro. El precio de este metal alcanzó la semana pasada un máximo histórico impulsado por la incertidumbre causada por la guerra en Ucrania. Juan, ¿cómo se puede adquirir oro acá en nuestro país? Bueno, Ale, sí, como decías, se recuperó, volvió a tener protagonismo el oro, ¿no? Que suele aparecer en momentos de mucha inestabilidad internacional como una reserva histórica de valor, sí, ¿no? Suele funcionar este metal. Y bueno, el 8 de marzo llegó a ese pico de precio de $2.078. En estos días fue bajando un poco, se estabilizó, pero bueno, hay algunos expertos en el tema que bueno, le dan una proyección en el tiempo. Pero bueno, es un escenario de mucha inestabilidad. Frente a este escenario, a nosotros se nos ocurrió tal vez comentar qué opciones hay para adquirir oro acá en Argentina, ¿no? Que tal vez es una inversión que no se utiliza mucho o que no está tan a mano, ¿no? del público, pero bueno, existen opciones. Una que es muy conocida es la del Banco Ciudad, que es la única entidad que produce oro. En estos días no está vendiendo operaciones, eso vale aclarar, porque quienes conocen el mercado tal vez van al Banco Ciudad a verlo, pero bueno, generalmente el Banco Ciudad funciona con stocks de oro y en este momento no está teniendo. Mirá. Pero bueno, esto puede ir variando, ¿no? Durante los días, las semanas, es algo muy, muy variable. Otra de las opciones que en este caso que ofrece el sector privado son el Banco Piano y el Banco Supervil. El Banco Piano lo que exige en este caso es, puede ir cualquiera, ¿no? del público, no es necesario tener una cuenta, se compra a partir de dólares, ¿no? con dólares se abre una cuenta y bueno, se va sin turno. En el caso del Supervil, la operatoria es bastante similar. La diferencia es que el Supervil ofrece canales online, por lo tanto se puede abrir una cuenta, una caja de dólares, se puede abrir una caja de ahorro en dólares y a partir de esa vía se puede hacer las transacciones. Hoy el oro, por ejemplo, en el Supervil estaba en torno a los $2.100, por lo tanto suele estar un poco, ¿no? encima del precio internacional. Después, esto también, como una curiosidad, se puede adquirir oro a través del oro financiero, ¿no? Sea claro. A través de ETFs, a través de CDRs, ¿no? de las mineras. Pero bueno, en general, cuando a la hora de comprar oro físico, que esto viene en dos versiones, ¿no? En monedas o en lingotes, se utiliza a través de estas tres entidades
principalmente. Muy bien, perfecto. Bueno, continuamos con información de los mercados de capitales internacionales. Ayer y hoy hubo una descompresión, ¿no, Ale? En los castigados índices bursátiles que se recuperaron, ¿no?, de una manera significativa. Hay varios motivos, ¿es así? Sí, como vos decís, sobre todo hoy hubo un movimiento importante al alza. Como sabés, hoy fue la reunión de la Fed donde se produjo una bisagra, te diría, y hay que entenderlo de esta manera, en lo que es la política monetaria súper expansiva que venía teniendo la institución monetaria norteamericana hasta el momento. Empezó un ciclo hoy de suba de tasas, que probablemente tenga 6 subas de tasas este año, y el mercado venía, por un lado, anticipando esto en mayor medida, pero bueno... Se esperaba un ajuste, ¿no?, de la cantidad de dinero más riguroso, ¿no? Más riguroso, se esperaba una suba de 0,50 antes del inicio de la guerra y antes de las nuevas medidas de restricción en China por nuevos brotes de COVID. Y obviamente los mercados venían para abajo, las acciones chinas, las acciones tecnológicas, el S&P 500. Hoy el S&P subió 2,24, las acciones chinas 19% y las acciones tecnológicas, sobre todo las de innovación, subieron 9% en el día de hoy. La pregunta es, ¿queda espacio? ¿Es temprano para subirse a esta ola? Bueno, la buena noticia para aquellos que están afuera o que vieron esta gran suba desde afuera es que las acciones chinas están 39% abajo desde el máximo del año pasado y las tecnológicas 62% abajo, sobre todo aquellas que están dentro del índice de innovación ARC, que se puede comprar en nuestro mercado a través de ETF. Y también, Ale, hubo un avance en las negociaciones, ¿no?, entre Ucrania y Rusia, que también genera alguna expectativa de un posible arreglo, ¿no?, este conflicto militar. Sí, sobre todo eso afecta a lo que son las expectativas de crecimiento para el mundo. Se espera que este sea un año de recuperación económica, pero desde el inicio de la guerra ya varias instituciones están bajando varios puntos de crecimiento y bueno, de haber un acuerdo más próximo que finalice la guerra y que sobre todo levante las medidas de sanción, de crecimiento. Sería positivo para los mercados, ¿no? Muy bien, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Jorge Vasconcelos. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel, de Rus Seguros. Vení a Santiago del Estero, disfrutá del spa termal más grande de Latinoamérica. Conocé el estadio más moderno de Sudamérica. Y en abril de 2022, vibrá con la adrenalina del MotoGP. Santiago te espera. Termas es vida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos.
abrimos ya este último bloque con la presencia del economista Jorge Vasconcelos para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, gracias por atendernos, Jorge. Hoy hablábamos en el primer bloque, ayer se publicó el índice de inflación de febrero, que fue del 4,7%, el más alto desde marzo del año pasado, y a las políticas monetarias y fiscales de este gobierno que vienen alimentando la inflación en estos últimos 2 años, se sumaron, ¿no?, en estas últimas semanas las presiones sobre los precios provenientes, ¿no?, del conflicto en Ucrania. Jorge. Sí, efectivamente. De todas maneras, el impacto del conflicto en Ucrania en los precios, el caso del trigo, del pan, que es el más conocido, ese se va a ver reflejado en los índices de marzo, porque acordate que el conflicto empezó el 24 de febrero, o sea que tomó solo la cola los últimos días de febrero. O sea, el 4,7 de febrero es muy preocupante en el sentido de que no es un dato aislado, y de hecho para marzo hay bastante consenso en que la inflación de marzo podría aproximarse al 5%, y en realidad esto básicamente tiene que ver con la muy fuerte emisión monetaria que hubo en el segundo semestre del 2021 de las elecciones. Eso actúa con algún rezago. De hecho, el Banco Central y el Tesoro están siendo muy moderados, muy cautelosos en el arranque de 2022. La emisión monetaria se ha frenado mucho, la originada en cuestiones fiscales, pero hay inercia. Así que yo creo que hay un punto, que es que el acuerdo con el fondo no plantea ninguna meta asociada con la inflación. O sea, la inflación es solo una meta indicativa, no compromete el cumplimiento del acuerdo con el fondo, pero sí, obviamente, afecta mucho el nivel de actividad, porque cae el poder adquisitivo de la demanda, complica la política monetaria y cambiaria, porque en este momento el Banco Central, en cierto modo, está siguiendo de atrás a la inflación, con las tasas de interés y con el dólar, y también puede complicar la interna en el propio gobierno, digamos así, porque obviamente el ala más crítica de la gestión del presidente puede acentuar todavía más la grieta que se abrió cuando se discutía el acuerdo con el fondo. Y Jorge, ese tema político en realidad tiene connotaciones preocupantes, porque en estas circunstancias un gobierno lógico debería abroquelarse, debería hacerse como más compacto frente a las dificultades. Jorge, ¿qué expectativas tenés, ¿no?, para los próximos meses en materia inflacionaria? ¿Tenés alguna proyección para este 2022? En principio estamos trabajando con una hipótesis de una inflación anual del 60%, o sea, bastante por encima de lo que fue la del año pasado, y con recién una desaceleración de la tasa de inflación, si el gobierno cumple a rajatabla con las metas con el fondo, en la última parte de este año. Pero en este momento estamos todavía con los efectos de la emisión de la última parte del año pasado, y a los que se agrega este tema de la suba del precio de los commodities, que obligan a un ajuste del precio de las naftas, la suba del precio del trigo, el pan, etc. De hecho, estas medidas que el presidente ha anunciado o ha anticipado que va a anunciar en el viernes, probablemente tengan que ver con suba de retenciones para carnes, leche, lácteos, etcétera, tratando de cortar un poco el impacto de los precios internacionales sobre los precios locales, pero obviamente eso se puede notar en el índice de un mes, pero no cambiar la tendencia. Más allá, ¿no?, de lo que se anuncia el viernes que viene, las reacciones más inmediatas a la aceleración de la inflación fueron con las recetas habituales, ¿no?, del kirchnerismo, que son el cierre de exportaciones, ¿no?, la amenaza con la ley de abastecimiento, que ya han demostrado, ¿no?, que tienen un efecto muy limitado. Sí, por eso el tema de la inefectividad, digamos, de esas medidas hace que las expectativas no cambien, y para la inflación las expectativas y la credibilidad
son tremendamente importantes. Yo creo que la reacción del gobierno debería haber sido casi al revés, decir, bueno, veníamos con una política fiscal y monetaria muy expansiva en el segundo semestre de 2021, ahora hemos girado 180 grados la dirección de la política. Los números, de hecho, de enero, febrero y marzo confirman esta hipótesis de que hay una política fiscal y monetaria mucho menos expansiva, y esperamos que eso dé resultados en los próximos meses, digamos así. Pero, bueno, está esa forma de ver cómo la política se conecta con la economía, que el gobierno tiene muy asumida y que a muchos no nos llega a convencer, digamos. Jorge, tras varias semanas, ¿no?, con una tendencia decreciente, el dólar libre retomó, ¿no?, entre ayer y hoy la tendencia alcista, posiblemente, ¿no?, una noticia vinculada con la publicación de este elevado índice de inflación. Sí, o sea, en principio puede ser que haya una corrección al alza de las proyecciones para el precio del dólar y para el precio del mercado libre, para lo que es la proyección para el 2022. Pero obviamente, como se ha anunciado un plan y todavía no hay muchos indicios de qué características tiene, también puede haber algún comportamiento preventivo frente a la posibilidad de que haya alguna sorpresa, algo no esperado, vinculada con la cuestión del mercado de cambios o del mercado monetario. Pero no estoy en condiciones de ni desmentir ni de confirmar esos rumores. Pero así, a priori, ¿tenés alguna sensación de si esto puede estar indicando el final de la tregua cambiaria que comenzó con el anuncio del acuerdo con el fondo allá a finales de enero? Sorprendería porque, como decía recién, si uno mira los números monetarios y fiscales de estos primeros 3 meses del año, se viene comportando de un modo cauteloso, tanto el Tesoro como el Banco Central. El Tesoro, a su vez, está recolectando en el mercado de capitales más deuda de la que vence semana a semana, con lo cual se está haciendo una especie de colchón para el financiamiento del Tesoro. O sea que ahí hay un sesgo con una cierta ortodoxia que, si hubiera un anuncio sorpresivo el viernes que rompiera esa tendencia, obviamente que el mercado lo haría saber, y sobre todo en las cotizaciones de dólar libre. No tengo información. Por lo que sé, la forma en que encara los problemas del presidente del Banco Central me sorprendería mucho. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Cerramos entonces. Al contrario, gracias a usted. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis detallado del economista Jorge Vasconcelos sobre la actualidad económica de la Argentina y los riesgos que tenemos por delante como consecuencia de la aceleración inflacionaria y del conflicto en Ucrania. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.